Hola a todos y bienvenidos a Código Trading. En esta ocasión voy a explicar la rotura de rangos. Voy a hacer una clase de trading donde voy a explicar esta estrategia que nunca le he dedicado pues un vídeo y pues varios de vosotros me comentasteis que os gustaría que hablara de ella. Lo puse en la encuesta de ayer, el día antes del directo siempre hago la encuesta, es pues dejándoos elegir el tema que queréis que haga, y de forma clarísima con un 51% de los votos ganó esta opción. Entonces, en segundo lugar quedó el cómo usar el trailing stop, que también tiene bastante interés, y después pues la rotura del DAX en M5 y o sea, romper el DAX en M5 y romper eurodólar en H4. Aprovecho pues para saludar a todos los que ya estáis en directo y los que os vais incorporando, los que habéis comentado por el chat, como Claudio, saludos Claudio, Atlas, Jacqueline, Antonio, Puente, Fran, Christopher, Luis y todos los que os vais sumando, Romel, Taideli, Pablo, Giovanni y bueno, saludos a todos. Veo que es un tema que os interesa porque enseguida pues se ha sumado mucha gente en el directo. Y bien, vamos ya para la plataforma de simulación en el Forex Tester. Hoy ya sabéis que es sábado, el mercado está cerrado, entonces vamos a utilizar el Forex Tester. Saludos a los que vais entrando, Manu, Edward, DJ Max, Wilmer. Bien, antes que nada, para entender una estrategia de rotura de rangos tenéis que entender qué es un rango. Entonces, el mercado se mueve de tres maneras, simplificando mucho, que es alcista, como podemos ver aquí, esto es una tendencia alcista. Después habría pues la tendencia bajista, vamos a ver si la encontramos, esto sí, aquí. Después vendría pues una tendencia bajista como esta de aquí, y hay un tercer caso que es un rango, por ejemplo, como podemos ver en esta zona de aquí o en esta zona de aquí. Si os fijáis, el rango acostumbra estar en extremos o a veces hace un rango y continúa. ¿Qué diferencia hay? Pues este vendría a ser un rango con continuación. ¿Por qué? Porque venía alcista, hace el rango y sigue alcista. En cambio, hay otros rangos que son extremos. Esto venía alcista, hace este rango y empieza en otra dirección, que en este caso es bajista. Entonces, lo más famoso son las tendencias, ¿no? Tendencia alcista, tendencia bajista, que sería lo que pasa por aquí, pero en muchas ocasiones se pone a ranguear. Entonces, antes de entender realmente cómo se opera la rotura, es importante que os explique cómo detecto un rango. Entonces, para que un rango ya sea válido, tiene que haber 4 puntos. Entonces, por ejemplo, aquí os puedo dibujar este rango. Si os fijáis, hace 1, 2, 3 y 4. Cuando hace el cuarto y ya supera la mitad, como aquí, en esta mecha de aquí, ya lo considero rango. Mientras tanto, todavía simplemente creo que es demasiado insignificante como para tener en cuenta, que puede ser pues que siga la tendencia y ya está. Entonces, en esta ocasión, pues habéis visto que sí que hubo los 4 puntos y rompe para abajo. En el momento que rompe para abajo sería la entrada. Si rompiera para arriba, la entrada sería para arriba. Si rompe para abajo, la entrada es para abajo. Cuando hay un rango bien definido, a continuación lo que hacemos es, podemos operar dentro del rango, como ya sabéis. A ver, normalmente operamos trampas, entonces esta estrategia es complementaria a la trampa. En el rango lo que hacemos para operar trampas es, en esta zona de abajo compramos
y en esta zona de arriba vendemos. Entramos a la baja aquí y al alza aquí. Y en medio descartamos las entradas. ¿Cómo se puede complementar la estrategia de trampas con esta? Pues muy simple. Cuando rompe el rango, tomamos el tipo de entrada de rotura de rango que os voy a explicar en este vídeo. Si queréis profundizar en la otra estrategia, la de trampas, y vais muy perdidos, os recomiendo que vayáis a códigotrading.com, os dejo el link en el chat que está súper activo y después ya iréis participando y haré un poco más de caso al chat para que podáis hacer preguntas y tal, pero bueno, de momento voy avanzando, más que nada veo que son saludos, entonces saludos a todos. Bien, pues si vais a la academia, tenéis el curso gratuito y os recomiendo que empecéis pues por la guía. Y aquí se os irá explicando paso a paso, porque seguramente algunos puede que vayáis muy perdidos. No os digo que os vayáis del vídeo, os podéis quedar y entenderéis lo que entenderéis, pero después ya os recomendaría pues el curso de 30 vídeos de iniciación. En esta secuencia de 9 vídeos os explico la estrategia y todo esto es contenido totalmente gratuito que tenéis en la página web. Entonces, a ver, que me había ido aquí, vuelvo al gráfico. Entonces, vamos a ver ya un punto donde estemos ahora, vale, como este de aquí, en el que estamos viniendo de una tendencia alcista y se ha formado un rango, que es este de aquí. ¿Qué puntos hay? El 1, el 2, esto no es el 3, tiene que ir al otro lado, 3, aunque testee, como este punto no ha llegado aquí, el 3 es aquí, y el 4 es aquí, y ahora ya ha llegado a la mitad, por lo tanto en este momento este rango ya es válido, y a partir de aquí pues operaríamos, si fueran las trampas, en esta zona para vender y en esta para comprar. Pero en este vídeo, a diferencia de otros vídeos donde ya he explicado cómo funcionan los rangos con la estrategia de trampas, en este vídeo nos vamos a centrar en la otra estrategia, que es la rotura. Entonces, una vez identificamos este rango de aquí, lo trazamos y ahora esperamos que rompa uno de los niveles rojos de forma contundente. Si os fijáis, aquí ha habido una rotura muy tímida, eso simplemente se considera un apoyo y vamos a ver si hay una rotura en algún momento de esto, pero tiene que ser de forma decidida. Vale, esto de aquí no me sirve, es muy tímidamente como está rompiendo. Si os fijáis, a mí me interesa que sea, por ejemplo, como esta vela de aquí, que estuviera aquí, rompiendo de forma clara. Si no, simplemente lo veo como una trampa al rango, no necesito fuerza y contundencia. Vale, ha vuelto a entrar, esto solo es una trampa al rango, es importante pues que os queden claro las situaciones así, que se pone así, ranguea y la fuerza viene después para arriba y aquí vino para abajo esta fuerza, pero no ha habido una fuerza rompiendo para abajo, por lo tanto se ve como una trampita simplemente. Entonces vamos avanzando a ver si finalmente acabará rompiendo el rango seguro, o sea, tarde o temprano los rangos eternos no pueden ser, tarde o temprano se irá para arriba y seguirá la tendencia alcista o se irá para abajo y habrá un cambio de tendencia bajista. Si os fijáis, ahora se podría ver un rango dentro del rango, está haciendo un rango más pequeño. Hay un 1, 2, 3, no hay un 4, entonces todavía no sería confirmado y bueno, ya lo podríamos descartar porque no está cumpliendo los 4 movimientos del rango, en realidad está pues cayendo, ¿no? Si dibujáramos esta en algo así, por lo tanto sigue mandando el rango más grande, no nos podemos actualizar al nuevo rango. Vale, aquí no ha llegado a testear arriba, pero bueno, sigue mandando el rango mayor. Claro, ahora este rango de aquí
no está muy definido, pero podríamos ver este rango con 1, 2, 3, lo único que lo trampea, aquí también trampea, entonces es un rango que se va abriendo, diríamos, vendría a ser algo así. Vendría a ser algo así, entonces no le hacemos mucho caso, seguimos dándole prioridad al rango mayor, le doy velocidad, a ver, ahí ha roto de forma tímida y aquí ya vuelve a romper de forma más contundente y por lo tanto vamos a tomar la entrada. ¿Cómo entramos? Pues hay una rotura, para mí no es suficiente, además viniendo de esto de aquí, aunque tenga un poco de fuerza, le doy una más, vale, ahora sí. Ahora sí porque me marca un bajo más bajo que este, porque aquí no tenía fuerza igual que aquí, pero si os fijáis después sube y ahora baja con fuerza y me baja más allá de este punto. ¿Cómo hacemos la entrada de rango? Muy simple. Hacemos en este caso una venta porque ha roto por abajo y le pongo pues un 2% de riesgo con un stop loss en el último punto estructural. Si os fijáis, aquí cayó, subió, cayó y sería el último microsap, porque este punto ya le ha dado un punto más bajo y entre medias se crea este, ¿no? Y en este es donde ponemos el stop loss. La entrada es justo donde estamos ahora y hay dos maneras, bueno, más que dos, hay dos fórmulas. Una es hacer trailing stop y otra es ir al doble del stop loss. Entonces, yo recomendaría las dos cosas a la vez. ¿Por qué? Porque se puede sacar media operación cuando llega al doble, que es un 2% de beneficio, porque si el stop está al 2%, mira, os lo dibujo así rápidamente, si el stop loss está al 2%, ¿cuánto sería el doble? Pues sería el 4%, pero como al llegar al doble de distancia, que es el TP, el doble de lejos que el stop, lo que hacemos es cerrar el 50%, pues este 4 pasa a ser un 2% de beneficio. Con eso ya ganamos un 2 y el otro 2 lo dejamos correr. Unas veces pues puede acabar en break-even, otras veces la operación puede durar más. En el Forex Tester, que es el programa en el que estoy, si queréis el Forex Tester os vais a Recursos Simulador, os dejo ahora mismo el link, que es el programa que estoy utilizando y el que más recomiendo yo para todo trader, que como patio de entrenamiento viene a ser una zona de entreno, ¿no? Si el trading es muy parecido a un deporte y el Forex Tester 4 lo podéis encontrar aquí en la web a un precio por debajo del oficial, debido a un acuerdo que tengo con ellos y bueno, lo tenéis aquí si vais en este punto, si tenéis una versión antigua también por un precio inferior al oficial, lo tenéis aquí. También os podéis bajar la demo, si vais en este link más información, os podéis descargar una demo que tendréis un mes de data y podéis estar ahí probando antes de decidir si realmente pues lo queréis comprar. Vale, entonces ya tenéis claro el programa que utilizo y en este programa pues para hacer el caso de dos, o sea media operación, pues lo que hacemos es un 1% con un stop el doble de lejos, o con un TP el doble de lejos, estos son 676, cojo la calculadora, 676 por 2, son 1352, pues a 1352 tenemos el take profit, y vendemos. Ahora a piño para que veáis, esta es la entrada, este es el stop loss, y este el take profit. Si solamente dejara esto, si el precio se va por aquí perderíamos el 1%, y si se va a favor, como está el doble de lejos, ganaríamos el 2%. Pero es una operación un poquito más complicada, porque lo que hacemos es volver a entrar otra vez con otro 1% y solo ponemos stop loss. Y esta segunda operación, si la cosa va a nuestro favor, haremos correr el stop, ahora lo tenemos aquí,
si va corriendo, os explicaré cómo lo hago. ¿Por qué? Porque la rotura de rangos es muy interesante para coger un cambio de tendencia. Porque si os fijáis, pues el precio, cuando viene en una tendencia y antes de irse en otra, acostumbra a pasar por algún rango. Si os fijáis aquí, pues hizo un rango y se fue para arriba. Ahí es muy interesante pues intentar buscar operaciones largas. A diferencia de la trampa, que los que la tenéis fresca sabéis que buscamos pues operaciones cortitas, aquí sí que se busca que el precio corra. Buscamos un inicio de tendencia o una continuación, porque cuando van una tendencia hacia un rango y siguen la misma, es una continuación de tendencia y también es muy interesante. Vale, vamos allá y ahora veréis ya cómo opero el tema del trailing stop. Vale, aquí con este mechazo ya me puedo ir aquí, ya estoy reduciendo a la mitad el stop loss, lo hago en los dos casos. Una operación, si llega aquí, se cerrará y que será la que tiene take profit. Veis aquí que pone take profit y esta se cerrará. Tenemos 10.000 de balance, ya sé que lo tapo un poquito, está bien este lado, y aquí vemos que si cerrara todo ahora, pues hay 144 de beneficio. Vamos a seguir, a ver si... Mira, nos ha dado un TP. ¿Os fijáis? Esta línea verde significa que hemos ganado una operación de 202, si os fijáis. Y los otros 228 ya los vamos a dejar correr. De momento yo ya me protejo aquí, que ya me aseguro que esta segunda operación, como mínimo, tendremos este trocito asegurado. Y iré siguiendo la estructura. Os explico. Primero estábamos aquí. Cuando me hace una vela tan grande, algo con tanta decisión, pues ya me pongo aquí. Aquí me pongo aquí, me diréis, ¿y por qué no te pones aquí si esto es un 1-2? Pues porque esto es muy... este punto central es demasiado cerca, le doy un poco de holgura, sobre todo si no tiene fuerza. Cuando me hace algo muy contundente y fuerte, entonces sí que me puedo acercar más, pero si os fijáis, mirando el microsap, este bajo no se superó en este punto. Entonces esto es una microestructura. ¿Por qué no llega a ser micro? Porque la micro es todo este movimiento y es un SAP pues dentro con un movimiento de 1-2, pero no llega a cumplir el SAP. Vamos avanzando, le doy holgura de momento. Ahora ya sí que puedo bajar hasta aquí, pero todo esto está muy pegado. Y cuando muevo, veis los pips, ¿veis? Estamos ya asegurando 1424 puntos. Esto es muy enganchado aún, toda esta zona. Así que le dejo espacio al precio. Mirad qué retroceso, pero bueno, lo he aguantado porque todo esto está muy pegado. No hay fuerza, no hay movimientos contundentes. Aquí inmediatamente me voy a este alto, clarísimo. Y ya me aseguro 1700. Se tiene que tener holgura, ¿eh? No es bueno que os peguéis siempre como que ahora ya me pusiera aquí, ya he enganchado aquí. No, eso no es bueno. Tiene que haber algo más de estructura, como ahora. Ahora ya sí que puedo ir aquí. Y ya estamos ganando 3220 pips. Y esto es como un inicio después de esta fuerza y la rotura de este punto. Es como un inicio, pero todo esto es muy lento como para engancharme. Entonces de momento aguanto ahí. Seguimos avanzando. Ahora ya me pongo en este de aquí, a 3462. Esto tiene mucha fuerza, por lo tanto me puedo pegar aquí, porque si os fijáis hace un 1-2 con bastante contundencia. Y vamos a ver, de momento aguanta. Vale, aquí se nos cerró. Pues bien, estamos en 10.869. Vamos a ver el historial. Vemos que hemos empezado con 10.000, hemos puesto dos operaciones del 1% cada una, en total era un 2% de riesgo. La primera se han ganado 202 y en la segunda 666, porque ha sido un trailing que ha funcionado. ¿Qué es lo bueno de combinar el TP y el trailing?
con la mitad de la operación, el 50% con TP y el otro 50% con trailing stop. Lo bueno de esto es que podemos captar recorridos largos, pero también si una rotura acaba siendo muy cortito el movimiento que se genera después, al menos podemos enganchar en un porcentaje muy alto lo que sería el primer TP, y aunque el otro pues solo sea un break-even o un pequeño beneficio, bueno, ya nos hemos asegurado esa parte. Porque si siempre vais a trailing, sí que en esta operación, en lugar de 666, pues se hubiera ganado 1332, y ahora se han hecho en suma de las dos 869 de beneficio, se hubieran hecho 1332, pero ¿qué hubiera pasado? Pues que en muchas otras ocasiones esto solo llega por aquí y se da la vuelta, y entonces tampoco es tan bueno buscar operaciones de tan larga duración, ¿vale? La combinación va muy bien realmente. A ver, antes de seguir y operar otro rango, voy a hacer un poquito de caso al chat. ¿Cuántas velas esperas para entrar en una nueva tendencia? Dice Jorge. ¿Cuántas velas para entrar en una nueva tendencia? Es que no es por número de velas. El cambio de tendencia o rotura de rangos, ya sea que solo cambie la tendencia, viene apoyada en varios temas técnicos. Uno es el SAP, si ya no rompe el SAP y si nos lo confirma. El otro es la línea de tendencia, si nos rompe una línea de tendencia. Y después el tema fuerza. Entonces son varios conceptos que ya he explicado en vídeos, y te recomiendo pues que si no los conoces bien, hagas el curso Código A. Ahí se explica qué es la secuencia de altos y bajos, o el SAP diríamos, se explica las LTs y todo esto, que serían lo que tengo en cuenta para cambios de tendencia. A ver qué más. ¿Por qué no utilizas EMAs? Dice Cristian. Pues porque me baso en análisis técnico, y si ya lo que te digo de que para cambiar la tendencia, pues por ejemplo la LT sería esta, si os fijáis ahora lo ha roto, el último SAP es este, ahora también lo ha roto, y después la fuerza, pues no hay mucha fuerza, de momento puede ser un primer indicio de cambio de tendencia que también puede convertirse en un rango. ¿Por qué? Porque tenemos un 1, un 2 y un 3. ¿Y qué me faltaría? Pues un 4, que de momento no está dando. A veces cambia de tendencia sin dar un rango, o sea, ahora esto se puede ir para arriba, y ahí hacemos este análisis de ver dónde está el último SAP, la línea de tendencia, y también captamos el cambio, no es que necesariamente sea siempre con rangos. Entonces, ¿por qué no utilizo EMAs? Pues porque ya tengo estas tres variables, con lenguaje de precio, que me gusta más, y me gusta más por tema de backtest, porque yo soy trader cuantitativo, ya sabéis que en Código Trading pues somos academia de trading cuantitativo, aquí lo podéis ver en la academia, y nos basamos en el estudio del pasado, ¿no? Es el método más científico que hay, porque no es un tema de fe ni un tema como el trading discrecional, sino que estudiamos miles y miles de eventos para asegurar que una estrategia al menos esté funcionando los últimos 10 años antes de poner un solo euro en juego en el momento actual. Entonces, sé que os pido paciencia, que no tengáis prisa para operar, pero es un poco la filosofía. Entonces, aparte de todo el contenido gratuito, cursos gratuitos, para Latinoamérica tenéis becas, que las podéis ver aquí, y para España tenéis pues el pago fragmentado, ¿no?, de forma financiada con 12 pagos, que pues os quedan las formaciones Pro, Elite y VIP a un precio mucho más bajo. En el caso del Pro, en España os queda por 37,5 al mes durante 12 meses. El Pro incluye un mes de aulas virtuales en vivo grupales, y pues canal y grupo de Telegram, vídeos exclusivos, estrategia de trading, herramientas, gestor de órdenes. Entonces, el gestor es para la estrategia de trampa, y las estrategias de trading pues son dos variantes de la estrategia de trampa, que están en formato PDF y vídeo muy bien explicado, y contenido exclusivo. ¿Qué tiene ya el Elite? Que es el más popular, el que tiene pues
más alumnos inscritos, pues en lugar de un mes de aulas ya tiene 3 meses de aulas, y todo lo otro, el resto de contenido, en lugar de un año ya pasan a ser 2. Y hay una cosa más, que es muy interesante, que es tutoría personalizada. ¿En qué consiste la tutoría? Pues consiste en dar un seguimiento al alumno. En cualquier momento me puede escribir por WhatsApp, por Telegram, por mail, y yo le resuelvo dudas. Si me pasa una entrada, decir, mira, he tomado esta pero no la veo muy clara, pues me pasa una captura y la comentamos. Cualquier tema, si me quiere pasar un backtest para que lo analice, a ver si considero que ya tiene un resultado dentro de las estadísticas razonables. Y finalmente el VIP incluye todo lo mismo del élite, pero en las aulas virtuales ya son 6 meses. Después la tutoría, en lugar de 6 meses, ya es un año. Y hay un punto muy interesante en el VIP, que es que las aulas virtuales individuales son durante 6 meses aulas individuales, o sea que estaríamos a solas haciendo la aula virtual durante 6 meses, aparte de tener 6 meses de las aulas grupales. Pues esto os quedaría por 173 euros durante 12 meses si sois de España. Si sois de Latinoamérica podéis optar a una beca del 50%, donde se subvenciona la mitad de la formación. Entonces, vamos a ver qué más comentáis. Roger, que saluda desde Nicaragua, saludos. Cristian dice que ha escuchado que el precio rebota en la EMA 200, 400. Si a ti te va bien, ponte la EMA. O sea, siempre se puede combinar o hacer modificaciones. Tengo muchísimos alumnos en la academia que les va muy bien adaptando un poco a su estilo, lo que parten muchas veces de mi estrategia, pero pues uno le pone volumen porque lo trabaja en futuros, otro trabaja en Forex pero le gusta trabajar con la EMA porque está acostumbrado. Entonces no hay ningún problema. Vale, vamos a buscar otra para que veáis pues otro caso, a ver si realmente este de aquí se forma o no. Vamos a ver, de momento no se está formando. Bueno, ahora se podría formar una de mayor, que es esta de aquí, que sería 1, 2, 3. Pero los 1, 2, 3 hay muchísimos, como aquí hubo 1, 2, 3, que no se acaban de crear. Por eso es importante siempre ser paciente y esperar al cuarto, y que se confirme el cuarto, que ya sabéis, el cuarto confirmado es que rebote y llega a la mitad como mínimo. Vale, vamos a ver si esto se acaba formando o se va para arriba, porque también puede hacer ya una tendencia directamente. Vale, ahora ya sí que estamos en la zona del cuarto, y esto es un rango parecido al de arriba, pero ahora estamos en la zona baja con un ranguito, y vamos a ver si me lo confirma antes de trazarlo. Vale, aquí está confirmado, ha llegado al 50%, por lo tanto ya trazo los niveles. Mirad qué precisión en estos puntos, y ha superado la mitad, por lo tanto borro el antiguo rango para que no nos despiste y nos centramos en el momento actual, que es un rango que aquí da el 1, aquí da el 2, aquí da el 3 y aquí da el cuarto, y ya se mueve hasta la mitad, por lo tanto ya se nos confirma. Vamos a ver cómo se va desarrollando. Ya sabéis que a partir de aquí entraríamos en las trampas. Bueno, en realidad la trampa, a partir de aquí lo que haríamos es en esta zona comprar, en esta zona vender, y en todo este recorrido entraríamos solo a la baja, solo ventas, porque estaba tendencial, y aquí ventas arriba, compras abajo. Cuando la tendencia es alcista, solo entramos al alza. Eso es como filtramos las trampas, que es la estrategia con la que estáis más acostumbrados. Taideli dice, ¿con qué temporada consigues operar? Pues mira, la que estoy, H4. A mí me gusta muchísimo, tanto por resultados como por el análisis técnico, que es muy agradable en H4,
y también pues por la comodidad, ¿no? Porque por ejemplo H1 tienes que estar como cada hora y es un poco más estresante. H4 te permite pues ponerte una alarma, ir controlando cada 4 horas. Con el, con el gestor de órdenes, este que tenéis aquí, podéis operar en H4 todas las velas, porque tú le trazas el nivel y con el gestor que se incluye en las formaciones puedes operar todas las velas de H4 porque él, si estás durmiendo, tú has trazado un posible nivel de trampa y si cumple con todo, pues te la va a tomar y ya te la toma tal como operamos, te hace la gestión, si se va en contra, pues mueve a empate, si se va muy en contra, cierra con pérdida parcial, te hace todo. Entonces, vamos a seguir, que ya tenemos este rango confirmado. Es un rango grande, entonces el precio tarda en acabar saliendo por algún lado. De momento no veo que me esté dibujando un nuevo rango, es bastante sucio todo, que aquí pues hay este nivel donde pica todo esto, pero por aquí va abriendo. Entonces de momento, mirad, aquí me pasé, perdonad, bueno, es en modo formativo, entonces cogió mucha velocidad y me pasé. Ya hemos visto pues que al primer momento va bien la operación, pero bueno, hoy no es para ver los resultados, sino que es para enseñaros la trampa. Aquí está clarísimo, esto es un caso de una rotura fuerte. Lo único desagradable es que retrocede un poco dejando mecha, pero bueno, tiene mucha contundencia esta rotura. No es de forma tímida, aquí no hace falta pedirle una segunda, o sea, no necesitamos que ahora rompa otra vez para entrar, porque ya es decidida, a diferencia de la rotura de antes, que ha habido puntos donde era muy tímida, ¿no? Esta primera no hemos entrado y hemos entrado aquí cuando ha dado un segundo movimiento. Pero ahora, directamente, ha roto de forma decidida y la vamos a tomar del mismo modo que antes. Aquí el stop loss va aquí, que es el último punto técnico. Vamos a ver los pips, 701, pues no hace falta calculadora, a 14.02 es donde va el take profit, es una venta al 1%, también ha acabado el rango rompiendo para abajo, no hemos visto un caso rompiendo para arriba, pero bueno, es lo mismo a la inversa. Y si apiñamos vemos que el take profit está aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues repetir la operación, pero en este caso solo pongo stop y no pongo el take profit. Y ya vemos aquí abajo que se han puesto las dos operaciones y vamos a ver cómo va avanzando. A ver, apiño un poco para ver el TP. Vale. Aquí, con esta fuerza ya me puedo ir aquí, porque cayó fuerte, retrocedió y ahora ha ido bastante fuerte. Me pongo en este punto y ya me aseguro este beneficio. De momento no actualizo porque, mira, me sacó. Bueno, pues en este caso habéis visto una operación que no ha durado tanto. El TP nos lo ha dado y después en este rango pues ha habido un retroceso un poco más profundo y aunque yo soy holgado, ya sabéis que no me he puesto aquí pegadito, sino que le he dado espacio, pero bueno, nos sacó y en este caso ha habido una operación que nos ha dado el TP a 210 y en la segunda que antes ha ido también aquí pues ha sido menor con 44 en total, pues 11.200, o sea 1.123 de beneficio. La cuenta empezó con 10.000 y ahora está en 11.123,50. Y habéis visto este segundo rango que era parecido pues al que hemos tenido aquí, que ha durado muchísimo este. En cambio aquí la duración ha sido un pelín menor, pero bastante grande también. Vamos a ver si vuelve, mira, pues este vuelve a entrar, ya habíamos protegido aquí y al menos no hemos tenido pérdida, sino como mínimo después de todo eso deberíamos estar empate. No puede ser que la operación que dejáis correr os acabe dando pérdida, o sea, cuando una de las normas de esta estrategia es que cuando te da el primer TP, como mínimo tienes que estar en empate.
O sea, lo que no puede ser es que te dé un TP y sigas con el stop aquí y esto se te acabe volviendo y estés devolviendo pues un 1% de la operación. Como mínimo, al coger el primer TP ya te llevas la mitad de la operación con esos 200 y tantos euros y la otra mitad al menos que como mínimo en cero, que no puedas perder ya. Es muy importante protegerse con operaciones largas. Cuando son operaciones que duran mucho te tienes que proteger. Ahora voy otra vez a hacer caso al chat, ya es la parte final del vídeo. Y vamos a ver qué comentáis más. Rafa dice, creo que la pregunta más directa es si esta estrategia se adapta a otras temporalidades. Sí, esta estrategia, al igual que la de trampas, se adapta a otras temporalidades. Lo que es importante es que, según en qué mercado, vigiléis hasta dónde bajáis. O sea, para tirar para arriba, para operar en diario, en semanal, en mensual, en H4, estas temporalidades swing son muy robustas, está el precio muy limpio, no hay mucho ruido y son muy agradables de trabajar. Además, las comisiones y spreads pues son menores porque se nota menos en el caso de las divisas, el forex, que es lo que estamos viendo aquí, pues lo notarás menos. Lógicamente, si bajas muchísimo, pues hay un momento que en según qué mercado y qué temporalidad tienes que hacer un buen backtest para ver si vale la pena y tener en cuenta comisiones, tener en cuenta spread, tener en cuenta todos los factores para que realmente valga la pena operar. Yo por debajo de M15 no recomiendo, sobre todo en divisas. Nico dice, hola, quiero empezar en trading, ¿con 300 euros se puede? ¿Qué broker debo de usar? A ver, ¿se puede empezar con 300? Sí. Lo único que si estás empezando, yo no me pondría a abrir una cuenta real. Entonces, en la página web, si te vas a recursos, ves que pone simulador, que es donde está el Forex Tester, cuenta demo, pues si pulsas aquí en cuenta demo, puedes ver que te explico en un vídeo, y aquí hay el link, para cómo crear una cuenta demo de trading totalmente gratis. Te recomendaría eso. También te recomendaría, más importante al principio, que adquirieras el simulador Forex Tester 4, que la diferencia entre simulador y cuenta demo es que la cuenta demo es en tiempo real, como si fuera una cuenta en mercado en vivo, quiero decir, a tiempo real, como si fuera una cuenta real, pero el dinero es de mentira. Y el simulador también, el dinero es de mentira, pero te permite pues hacer grandes backtests y simular años, por ejemplo en H4, en una tarde, cosa que en la demo tardarías un año en tener un año de operativa, ¿no? Y no tengas ninguna prisa para abrir la real. Empieza formándote, en Código Trading, por ejemplo, hacemos formaciones, tenemos el curso gratuito que te puede interesar para hacer unos buenos cimientos y juntamente con el simulador que puedes encontrar en recursos y una demo, pues el simulador no es gratis, la demo sí, el simulador hay una versión demo del simulador que tienes un mes de data, puedes empezar a probarlo y yo es la primera inversión que recomiendo, o sea, pero si la pregunta va por si puedes acabar teniendo una cuenta real de 300, sí, pero cuando tengas miles de eventos, muy clara la estrategia y sepas que vas a ganar, porque si no, lo más normal si empiezas sin formación y con unos rasgos muy simples y muy poca información es que acabes a cero, que acabes quebrando la cuenta. Entonces, poder se puede, pero no te lo recomiendo. Te recomiendo que inviertas en formación, que inviertas en una buena plataforma de simulación como el Forex Tester y sin prisas ya acabarás operando cuando te sientas seguro. Si tenéis prisa por ganar dinero, lo más probable es que lo perdáis. Y este mundo del trading es muy frustrante. Y yo ya os digo, esto no es para todos, no es dinero fácil. Se requiere de mucha paciencia y muchos meses de buena formación, de mucha simulación, mucho backtest y mucho estudio. Entonces, el que se piense que esto es dinero fácil, no es para él la Academia de Código Trading. Se tiene que estudiar mucho, se tiene que simular mucho y no tener prisa para empezar en real, porque
si no lo más normal es que lo pierdas todo. Entonces, esto no es ningún chollo y es como otro trabajo, requiere de un trabajo previo. Lógicamente no es que sea como si quieres ser médico y tienes que hacer una carrera de un montón de años y no empezarás a cobrar mínimo hasta que empieces a hacer prácticas pagadas, que pueden ser al cabo de 4 o 5 años o más, y en cambio aquí no os estoy hablando de unos tiempos tan grandes, o sea, que en unos cuantos meses uno pueda empezar a tener resultados, sí, pero no es tan fácil como parece, y al que no le motive mucho y le guste mucho este mundo, que no empiece, o sea, que no pierda el tiempo, porque va a perder tiempo y dinero. Te tiene que apasionar este mundo, porque no es dinero fácil. A ver, Carlos dice, buenas tardes, yo aplico esta en M15 y me da buenos resultados. Muy bien, interesante, yo también la he probado, la he testeado bastante en M15 y yo combino lo que es la estrategia de rangos con la de trampas. La de rangos nunca la había explicado, pero son totalmente combinables. Nico vuelve a escribir y dice, lo primero que quiero es formarme. Solo era que si con 300 euros en real, cuando ya puedo llegar a ser rentable. Sí, sí, sí. O sea, con 300 euros es suficiente como para tener una cuenta real en el mercado de divisas. Para eso no hay problema. Y el ser rentable, pues lógicamente se puede ser rentable incluso en demo, pero ser rentable con una cuenta, aunque sea pequeñita, pues está mejor porque ya la parte psicológica la trabajas al haber dinero real. Entonces, puedes con ese importe ser rentable, sí, pero será rentable de cantidades muy pequeñas. Lógicamente, si tienes 300 y ganas pues un 10%, estarás ganando 30. Si tienes 3.000 y ganas un 10%, estarás ganando 300. Si tienes 10.000 ya estarás ganando 3.000 al subir una cuenta un 10%. Entonces, tener en cuenta que al final aquí lo que se acaba necesitando es gestionar una cuenta grande, como para tener unos beneficios sustanciosos y no arriesgarse en exceso. ¿De acuerdo? Estamos siguiendo tus vídeos, me parecen muy interesantes. Aún nos pondremos en alguna explicación, algún consejo. Nos perdemos en alguna explicación, algún consejo extra. El consejo es la formación gratuita Código A. O sea, empezar por ahí, si te pierdes, acábala. E incluso repítela, porque tampoco se tarda tanto. Porque a la segunda visualización, cuando ya has visto conceptos que se aprenden más tarde, cuando repites es como que ya te queda todo mucho más claro. A ver, ¿qué más? Comentáis más de uno sobre las binarias. Yo opino que las binarias es muy difícil, no digo imposible, pero es muy difícil ser profesional en binarias. ¿Por qué? Porque es parecido a las casas de apuesta o los casinos. En la opción binaria, el broker es tu contraparte. Eso significa que si logras tener una estrategia rentable que te dé una estabilidad en el tiempo, pues el broker te acaba sacando, te acaba limitando, te acaba manipulando, que aún es peor, para que pierdas. De tal manera que un profesional tiene que acabar en el mercado. Entonces, además tiene otros hándicaps el tema de las opciones binarias. Primero, pues que en Europa están prohibidas, hay muchas regulaciones que no permiten, en otros países sí, y aparte que no tienes control del tiempo, de tal manera que acaba siendo como un casino, bueno, desde el punto que está ahora el precio, de aquí 10 minutos estará más arriba o más abajo, y eso es totalmente aleatorio. Yo con Backtest no he conseguido tener una estrategia rentable en binarias. En cambio, en Forex, que hay un control del tiempo, que tienes paciencia, que puedes esperar más o menos en abrir, en cerrar, en gestionar, mover a break-even, todo eso no existe en binarias. Entonces, personalmente yo no he encontrado nada que me sea rentable en binarias, en cambio en otros mercados sí, y tampoco conozco gente que se dedique a las binarias, porque al final te acaban cortando. Te pasa un poco como las casas de apuestas, que el que con apuestas es rentable, le acaban limitando las cuentas y no le permiten entrar, igual que si ganas en un casino ya no te permiten la entrada
en dicho casino si siempre ganas porque tienes una estrategia. Entonces, en todos los mercados y en todo se puede acabar ganando y siendo un profesional, sobre todo basándose en estadísticas y análisis del pasado, que es el tema cuantitativo, incluso en casinos, incluso en apuestas y en binarias. Pero son sitios donde juegas contra la empresa, pues contra el broker, contra la casa de apuestas, contra el casino, y eso hace que al final te echan, ¿vale? Por eso recomiendo que no estéis en binarias, aparte de por temas legales, también por ese tema. Muy bien, llevamos ya pues 45 minutos, lo vamos a dejar aquí. Si tenéis más dudas y alguno os ha quedado algo que me habéis dicho en el chat que queréis que os responda, escribid en los comentarios, no en el chat en directo, sino en los comentarios. Si me pasáis ahí la pregunta, yo me entretendré, pues cuando vaya teniendo tiempo, a responderlos a todos. En directo no me es posible porque hay muchísimos comentarios en el chat y no podría dar respuesta a todos, pero sí que en los comentarios del vídeo podéis hacer un copiar-pegar de lo que hayáis escrito y os lo responderé cuando tenga un momento. Así que muchas gracias, dadle a suscribir si os ha gustado y os gustan mis contenidos, y ahora también os podéis hacer miembros del canal. Y no os olvidéis de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.